Hola mis aventureros, hoy estaré realizando un vestido para niña. Para ello le estaré dejando la tabla de medidas. En este caso estaremos trabajando con un porcentaje de reducción, ya que lo estaré realizando en una tela con un grado de elasticidad. Yo lo voy a estar realizando en la talla 1. Ustedes lo realizan en su talla, solo siguiendo el paso a paso. Comenzamos. Iniciaremos doblando el papel a la mitad. Marcaremos del borde del papel hacia abajo el talle. Y escuadramos. Marcamos un cuarto de contorno de pecho y escuadramos. Aquí vamos a marcar una sexta parte del cuello. Y hacia abajo marcamos 1.8. Esto para todas las tallas. Y unimos para formar el cuello. Aquí marcamos mitad de ancho de espalda. Y aquí. Y unimos. Aquí bajamos 3 centímetros. Y unimos al cuello. Aquí marcamos un cuarto de contorno de pecho. Unimos para formar la sisa. Aquí marcamos un cuarto de contorno de cintura. Y unimos a la sisa. Así tendríamos lista la parte trasera. Aquí bajamos 2 centímetros y aquí y unimos. Para la parte delantera del cuello bajamos una sexta parte más 2 centímetros y unimos. Recortamos primero la parte trasera. Posicionamos el patrón sobre un papel doblado a la mitad. Cargamos y recortamos. Y recortamos la parte delantera. Así tendríamos listo el delantero y el trasero. Para la manga vamos a necesitar dos rectángulos de 18 centímetros por 6 centímetros. Lo unimos con cinta plástica, lo doblamos a la mitad y a los 9 centímetros lo unimos de esta forma. Recortamos y así nos quedaría para realizar el fruncido. Solo vamos a necesitar un sesgo para la parte superior. Para la falda la voy a estar realizando en la misma tela. Vamos a necesitar el largo de la falda más el radio, multiplicado por 2. En este caso sería de 68 centímetros. Y lo doblamos de esta forma. Aquí dividimos contorno de cintura en 6.28. Eso nos da 7.2. Aquí marcamos 7.2 alrededor. De esta forma. Y unimos. Desde esta línea vamos a marcar el largo, que son de 27 centímetros. Marcamos 27, 27, 27, 27, 27 y unimos. Recortamos. Aquí realizamos unos piquetes. Y así nos quedaría la falda.
Aquí ya tenemos recortadas todas las piezas, la falda, la parte superior, la manga. Aquí tengo también unos apliques y una cinta para decorar. En caso dado de que no tengan la cinta, también pueden usar una tela, le pasan un zigzag al orillo de ambos lados, la fruncen y vamos a necesitar una tira para el cejo del cuello. Pasamos a la confección. Iniciamos pegando los apliques. Para ello estoy usando la puntada número 11 en mi máquina. También pueden usar el zigzag. Para los apliques usé fue tela de pelón, que es la tela que trae pega por un lado. La pegué sobre la tela, hice el dibujo y recorté la figura. Ahora los estoy sujetando y simplemente los coso alrededor y coloqué una hoja de papel por debajo de la tela para mayor estabilidad. Así nos quedaría. Aquí mismo estaré realizando el borde de la manga. Para ello estoy utilizando un zigzag. Voy cosiendo alrededor estirando un poco la tela. Nos quedaría de esta forma. Realizo lo mismo en ambas mangas. En las mangas vamos a pasar una costura para hacer un fruncido. Enfrentamos derecho con derecho y vamos a coser el hombro. Abrimos y vamos a colocar el cejo. Para ello doblamos a la mitad y lo posicionamos en el cuello y lo vamos a ir pegando, solo haciendo un pequeño estiramiento. Una vez finalizado, cosemos el hombro. Nos quedaría de esta manera. Ahora vamos a colocar las mangas. Para ello sujetamos con alfileres y repartimos el fruncido y cosemos. Lo realizamos en ambos lados. Volteamos y unimos los laterales. Para la cinta que lleva a la cintura, la doblamos a la mitad, la parte superior, y marcamos. Y realizamos unos piquetes. En ambos lados. Doblamos la cinta y cosemos hasta llegar al piquete. Y continuamos en el siguiente piquete hasta el final, haciendo una pequeña curva al final. Recortamos las puntas y volteamos. Una vez volteado, la parte que dejamos sin costura la vamos a posicionar sobre la parte superior y sujetamos con alfileres. Y cosemos para sujetar. Cosemos los bordes de la sisa de ambos lados.
Ahora colocamos la falda enfrentando derecho con derecho y sujetamos los laterales con alfileres. Y vamos a coser alrededor. Una vez cosido, pasamos overlock. Pasamos overlock en el ruedo. Doblamos y cosemos al ancho del pie. Ahora vamos a coser la cinta decorativa. Esta se la voy a pegar en el borde del ruedo. De esta manera. Y así nos quedaría. Solo nos quedaría pasarle una costura para sujetar aquí en los laterales. Recuerden darle me gusta y suscribirse. Y déjenme en los comentarios qué videos quieren que les suba. Y nos vemos en el próximo tutorial.